los siguientes videos vamos a hacer un resumen y una lectura de un libro llamado Cristianismo Esotérico de la filósofa inglesa Anna Besant. Poniendo el tema en contexto, diremos, como ya hemos dicho varias veces, que la señora Besant era una filósofa que fue directora de la Sociedad Teosófica durante 20 años. De sus conversaciones y de sus disertaciones y conferencias fueron publicados más de 200 libros y muchísimos folletos. La Sociedad Teosófica, por su parte, fue fundada por la filósofa Elena Blavatsky, quien era una experta en religiones comparadas, una experta en símbolos. Ella hizo una síntesis de los conocimientos esotéricos de todas las religiones del mundo y se basó para ello en la religión hinduista, que es la religión más antigua de todas, considerada pues como la madre de todas las religiones. En este libro la señora Besant nos da pues algunos conocimientos esotéricos de lo que es el cristianismo. Dice así la señora Besant: el objeto de este libro es sugerir cierta clase de ideas acerca de las profundas verdades en que está basado el cristianismo, verdades generalmente desatendidas y con bastante frecuencia negadas. El doble deseo de hacer a todos partícipes de lo que es preciso, de divulgar verdades grandes e inapreciables, de no excluir a nadie a la luz del verdadero conocimiento, ha sido causa de un celo indiscreto que ha producido el cristianismo vulgar, presentando sus enseñanzas en una forma en que el corazón repele a menudo y que se divorcia del entendimiento. El mandato de predicar el evangelio a todas las criaturas, como dijo Jesucristo, entre comillas, de dudosa autenticidad, se ha interpretado como prohibición de la enseñanza de los conocimientos esotéricos a unos pocos. Ha desvanecido en apariencia el dicho menos popular del gran maestro Jesucristo: no deis lo santo a los perros, no echéis vuestras perlas delante de los puercos, como se cita en el Evangelio. Así que este sentimiento espurio, que se niega a reconocer la desigualdad evidente de las inteligencias y de las aptitudes morales, y por tanto rebaja la enseñanza de los desarrollados al nivel de los que han adelantado menos en la evolución, sacrificando lo superior a lo inferior de un modo perjudicial para unos y los otros. No cabía el varonil sentido de los primeros cristianos. San Clemente de Alejandría dice con ruda claridad, aludiendo a los misterios, entre comillas: a una ola temo, como vulgarmente se dice, al echar las margaritas a los puercos, para que las pisoteen y volviéndose nos despedacen, pues es difícil exponer las sentencias realmente puras y transparentes acerca de la verdadera luz a un auditorio soez o sin la educación apropiada. Solo con las antiguas restricciones podrá el verdadero conocimiento de la gnosis, o sea, los conocimientos esotéricos, formar de nuevo parte de las enseñanzas cristianas. La idea de rebajarse al nivel de la capacidad de los menos desarrollados tiene que ser definitivamente abandonada. Para restaurar los conocimientos ocultos hay que dar enseñanzas que estén por encima del entendimiento a los pocos evolucionados y empezar por el estudio de los misterios menores antes de proceder al de los mayores. Los mayores jamás serán dados a la prensa, solo pueden comunicarse por el maestro al discípulo, de boca a oído, como se dice entre comillas, pero los misterios menores, revelación parcial de profundas verdades, pueden restablecerse desde ahora, siendo el objeto del presente libro dar un bosquejo de ellos y mostrar la naturaleza de las enseñanzas que hay que profundizar, donde solo se hacen alusiones a la meditación tranquila sobre las verdades apuntadas a la visibles sus contornos, proporcionando el continuado pensar, una luz mayor que las mostrará gradualmente más y más claras. La meditación aquieta la mente inferior, siempre ocupada en objetos externos. Solo cuando la mente interior
está en reposo, puede ser iluminada por el Espíritu. El conocimiento de las verdades espirituales debe hacerse de dentro, no de afuera, del Espíritu Divino cuyo templo somos, y no de instructores externos. Estas cosas son, entre comillas, discernidas espiritualmente por el Espíritu que mora en lo íntimo de esa mente de Cristo, entre comillas, de que habla el gran apóstol, por esa luz interna que se vierte sobre la mente inferior. Este es el camino de la sabiduría divina, de la verdadera teosofía. Esta no es, como algunos creen, una versión atenuada del hinduismo, del budismo, del taoísmo o de cualquier otra religión. Es el cristianismo esotérico, tan verdadero como el budismo esotérico, el cual pertenece igualmente a todas las religiones, no siendo exclusiva de ninguna. Este es el verdadero ecumenismo. Tal es el origen de las indicaciones que se hacen de pequeño volumen, para ayuda de los que buscan la luz, esa, entre comillas, luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Aunque la mayor parte no ha abierto aún sus ojos a ella, él no trae la luz, solo dice, mirad la luz. Pues así lo hemos oído. Solo se dirige a los pocos que están hambrientos de otra cosa que lo que les da la enseñanza esotérica. Para aquellos que están por completo satisfechos con las enseñanzas esotéricas, no se ha escrito. Y pregunta la señora Visa, ¿por qué ha de darse por fuerza el pan a aquellos que no tienen hambre? Es solo para los hambrientos, a quienes ha de saber como pan y no como piedra. Este puede ser el prólogo al libro que ya antes mencionamos, El cristianismo esotérico. Y en el capítulo primero dice la señora Ana Visa, estudiamos ahora el lado oculto de las religiones. Muchos, quizá la mayor parte de los que lean el título de este libro, se sentirán desde luego contrarios suyo, negando que exista nada verdadero que con justicia pueda llamarse cristianismo esotérico. Existe la idea muy extendida y por lo tanto popular de que no hay tal enseñanza oculta relacionada con el cristianismo, y que los misterios, ya sean mayores o menores, eran puramente una institución pagana. El nombre mismo de misterio de Jesús, entre comillas, tan familiar a los oídos de los cristianos primitivos, causará sorpresa a sus modernos sucesores, y si se les dijese que expresan una institución especial definida de la Iglesia de los primeros siglos, se provocaría en ellos una sonrisa de incredulidad. Y se ha asegurado efectivamente que son la alabanza, que el cristianismo no tiene secretos, que lo que tiene que decir lo dice a todos, y que lo que tiene que enseñar lo enseña a todos. Se supone que sus verdades son tan sencillas, entre comillas, que un hombre cualquiera, aun siendo tonto, no incurriría en errores respecto de ellas. El sencillo evangelio, entre comillas, se ha convertido en una frase sacramental. Es pues necesario probar con toda claridad que, por lo menos en la iglesia primitiva, el cristianismo no iba a la saga de ninguna de las otras grandes religiones, por lo que hace a la posición de su aspecto oculto, y que guardaba como tesoro inapreciable los secretos que solo se revelaban a pocos escogidos para sus misterios. Pero antes conviene considerar esta cuestión del lado oculto de las religiones y ver por qué debe existir tal aspecto para que la religión pueda ser fuerte y estable, pues de este modo se verá que su existencia en el cristianismo es lógica y procedente, y que las referencias que en tal sentido se hacen en los escritos de los padres cristianos aparecerán sencillas y naturales, y de ningún modo sorprendentes o ininteligibles, y así como hecho histórico, la existencia de este esoterismo es demostrable. Se probará a la vez que intelectualmente considerado es más que demostrable, es una necesidad. Y añade la señora Bizán, la primera cuestión que tenemos que plantear es la siguiente: ¿cuál es el objeto de las religiones? Se dan al mundo por hombres más sabios que la masa humana, a la cual se dirigen con el objeto de apresurar su evolución. Para hacer esto con eficacia, tienen que llegar a los individuos e influir sobre ellos. Ahora bien, todos los hombres no se encuentran en el mismo nivel de evolución, pudiendo considerarse esta como una escala ascendente con individuos colocados en todos sus peldaños. Así que los más altamente desarrollados se hallan muy por encima de los que lo están menos, tanto por lo que hace a la inteligencia como al carácter, variando en cada grado de capacidad
así para comprender como para obrar. Por lo tanto, inútil dar a todos la misma enseñanza incomprensible para el estúpido, al paso que lo que se podría en éxtasis a un santo no haría mella alguna en el criminal. Por otra parte, si la enseñanza es apropiada a las gentes de poca inteligencia, está intolerablemente grosera e indigesta para el filósofo, al paso que la que redimiese al criminal sería por completo inútil al santo. Sin embargo, todos los tipos necesitan una religión a fin de que cada cual pueda lograr una vida más elevada que la que tiene, y ningún tipo o grado debe ser sacrificado al otro. Así que la religión debe ser graduada, como la evolución, porque de lo contrario no podrá realizar su objetivo. Pregúntase luego esta cuestión: ¿de qué modo tratan las religiones de apresurar la religión humana? Las religiones se proponen desenvolver la naturaleza moral y la intelectual y ayudar a la naturaleza espiritual a desarrollarse. Considerando al hombre como un ser complejo, procuran tocar cada punto de su constitución y por lo tanto buscar mensajes propios para cada cual, enseñanzas adecuadas a los seres humanos más diversos. Así pues, las enseñanzas deben adaptarse a las mentes y a los corazones a que se dirigen. Si una religión no alcanza y domina la inteligencia, sino purifica e inspira las emociones, fracasa en su objeto. Respecto a la persona interesada, así no solo se dirige de este modo la inteligencia de las emociones, sino que trata, como se ha dicho, de estimular el desarrollo de la naturaleza espiritual. Responde a ese impulso interno que existe en la humanidad y que siempre está impelido a la raza hacia adelante, porque en lo más hondo del corazón de todos, a menudo cubierta por condiciones transitorias, ahogada muchas veces por intereses y ansiedades apremiantes, existe la constante aspiración hacia Dios. Así como el ciervo busca jadeante el arroyo, así el hombre siente la divinidad. Como dicen los libros, la aspiración se interrumpe por un tiempo y el anhelo aparece desvanecido. Ocurren en la civilización, en el pensamiento, fases en que este grito del espíritu humano por lo divino, buscando su origen, como el agua busca su nivel, según el símil de Giordano Bruno, este anhelo del espíritu humano por lo que es de su misma especie en un universo, de la parte por el todo, parece acallado, destruido, pero no obstante, el ansia vuelve a mostrarse, y otra vez lanza el espíritu el mismo grito. Por más que aparezca esta tendencia olvidada y deshecha, en algún tiempo vuelve a levantarse, prudente una vez y otra, con persistencia inextinguible, se repite en una y otra ocasión, sin que importe las veces que se le reduzca al silencio, y de este modo prueba que es una tendencia inherente a la naturaleza humana, un constituyente indestructible de la misma. Los que declaran que son de triunfo, que está muerta, entre comillas, la encuentran de nuevo frente a frente, con vitalidad no disminuida. Los que construyen sin tener esto en cuenta, ven más tarde sus bien construidos edificios resquebrajados como si se hubiesen sufrido un terremoto. Los que creen que ha desaparecido, ven las más extravagantes supersticiones suceder a su negación, y de tal modo forma parte integrante a la humanidad que el hombre quiere obtener una respuesta cualquiera a sus preguntas, prefiere respuesta, aunque sea falsa, al mutismo. Si no puede encontrar verdades religiosas, adoptará errores religiosos antes que quedarse sin religión, y aceptará los ideales más torcos e incongruentes antes de admitir que el ideal no existe. La religión pues responde a este anhelo, apoderándose del constituyente de la naturaleza humana, que lo produce, lo educa, lo vigoriza, lo purifica y lo guía hacia su propia finalidad, o sea, la unión del espíritu humano con lo divino, a fin de que, entre comillas, que Dios pueda estar todo en todos. Así que la cuestión que después se nos presenta en nuestro estudio es: ¿cuál es el origen de las religiones? A esta pregunta se han dado dos contestaciones en los tiempos modernos: la de los autores de la mitología comparada y la de los que se inspiran en la comparación de las religiones positivas. Unos y otros dan sus contestaciones en el mismo
fundamento de hechos admitidos. La investigación ha probado de un modo incuestionable que las religiones del mundo son, de un modo notorio, similares en sus enseñanzas principales, en la ostentación de poderes sobrehumanos y de una elevación moral extraordinaria de sus fundadores, en sus preceptos éticos, en el empleo de medios para ponerse en contacto con los mundos invisibles y en los símbolos con que expresan sus creencias fundamentales. Esta semejanza, que en muchos casos llega a la identidad, prueba según ambas escuelas un origen común. Pero sobre la naturaleza de este origen común están en desacuerdo las dos escuelas. Los mitólogos sostienen que el origen común es la común ignorancia y que las doctrinas religiosas más elevadas son sencillamente expresiones refinadas de las crudas y bárbaras conjeturas de salvajes, de hombres primitivos, al considerarse a sí mismo y a los que les rodeaban. Animismo, fetichismo, culto de la naturaleza, culto del sol. Estos son los constituyentes de la primitiva arcilla de la cual se ha desarrollado el lirio espléndido de la religión. Krishna, Buda, Lao Tse, Jesús son, aunque altamente civilizados, los descendientes directos de curaderos nativos de las primitivas tribus salvajes. Dios es una fotografía compuesta de los innumerables dioses que personificaban las fuerzas de la naturaleza, así sucesivamente. Todo esto se resume en una frase: las religiones son ramas de un tronco común que es la ignorancia humana. Sin embargo, los religiólogos consideran por su parte que todas las religiones han tenido origen en las enseñanzas de hombres divinos que dan de tiempo en tiempo a las diferentes naciones del mundo, aquella parte de las verdades fundamentales de la religión que las gentes son capaces de asimilar, enseñando siempre la misma moralidad, inculcando el empleo de medios semejantes y aplicando los mismos y significativos símbolos. Las religiones salvajes, el animismo y los demás son de degeneraciones, los resultados de la decadencia, descendientes desfigurados y empequeñecidos de verdaderas creencias religiosas. El culto al sol, las formas puras del culto a la naturaleza, fueron en su tiempo religiones nobles, altamente alegóricas y llenas de profunda verdad y conocimiento. Sin embargo, los grandes instructores, según se alegra por los indios, por los budistas y por algunos religiólogos, tales como los teosofistas, constituyen una perenne fraternidad de hombres que se han elevado por encima de la humanidad, que aparecen en ciertas épocas para iluminar al mundo, y que son los custodios espirituales de la raza humana. Esta opinión puede resumirse en una frase, entre comillas: las religiones son ramas de un tronco común, o sea, de la sabiduría divina. Esta sabiduría divina es llamada también la sabiduría, la gnosis, la teosofía, y algunos hombres en diferentes épocas del mundo han querido determinar de tal modo su creencia en esta unidad de las religiones que han preferido el nombre ecléctico de teosofistas a cualquier otra designación más estrecha. Así que el valor relativo de tienda de estas dos opuestas escuelas debe juzgarse por la fuerza de las pruebas que cada una aduce. La apariencia de la forma degenerada de una noble idea puede semejarse mucho a la de un producto refinado de una idea grosera, y el único método para decidir entre la degeneración y la evolución sería el examen a ser positivo de antecesores remotos intermedios. Las cosas que presentan los creyentes en la sabiduría son de esta clase, que los fundadores de las religiones, juzgados por los anales de sus enseñanzas, van muy por encima del nivel de la humanidad ordinaria, que las escrituras de las religiones contienen preceptos morales, ideales sublimes, aspiraciones poéticas, declaraciones filosóficas profundas a las que tan siquiera pueden compararse en hermosura y elevación los escritos posteriores de las mismas religiones. Esto es, que lo antiguo es más elevado que lo nuevo, en vez de ser lo contrario, que no puede mostrarse caso alguno del proceso refinador y progresivo que se dice que es el origen de las religiones actuales, al paso que pueden exhibirse muchos ejemplos de degeneración de enseñanzas puras, que aún entre los salvajes, si sus religiones se estudiasen con cuidado, se encontrarían muchas huellas de ideas elevadas, ideas que desde luego se vería que están por encima de la capacidad productora de los salvajes mismos. Esta idea ha sido explanada
por el investigador Andrew Lang, quien a juzgar por su libro El nacimiento de la religión debe ser clasificado entre los religiólogos comparativos en lugar de entre los mitólogos comparativos. Señala la existencia de una tradición común, la cual dice no ha podido ser evolucionada por los salvajes mismos, por ser hombres cuyas creencias ordinarias son de las más rudas y cuyas mentes están en sí poco desarrolladas, así que las deidades que adoran son en su mayor parte verdaderos demonios, pero detrás de esto, más allá de todo esto, existe una presencia nebulosa, pero superior, pocas veces nunca nombrada, pero que se vislumbra como origen de todo, como poder, amor y bondad, demasiado amante para causar terror, demasiado buena para necesitar súplicas. Es evidente que semejantes ideas no pueden haber sido concebidas por los salvajes, entre los cuales se encuentran y son testigos elocuentes de las revelaciones de algún gran instructor, de quien generalmente pueden también descubrirse alguna tradición confusa que fue hijo de la sabiduría y que comunicó algunas de las enseñanzas en alguna época remotísima. Y añade la señora Bisan, la razón y verdaderamente la justificación del punto de vista de los mitólogos comparativos es patente. Encuentran en todas direcciones formas inferiores de creencias religiosas existentes en críos salvajes, formas que se ven acompañadas de la falta general de la civilización. Considerar al hombre civilizado como evolucionado del salvaje, qué cosa más natural que atribuir la religión civilizada a una evolución de la no civilizada. Esta es la primera idea evidente. Solo un estudio ulterior más profundo puede demostrar que los salvajes de hoy no son el tipo de nuestros antecesores, sino de descendencia degenerada de grandes troncos civilizados de antaño, y que el hombre en su infancia no fue abandonado para que creciera sin educación, sino que fue criado y enseñado por sus hermanos mayores, que fueron sus primeros guías. Así, en lo que se refiere a la religión, como a la civilización en general, esta opinión se halla sustanciada. Por eso, como los que la aduce, dando a la cuestión, ¿quiénes eran esos hermanos mayores de quienes habla la tradición en todas partes? Y continúa diciendo, avanzando más en nuestra investigación, tropezamos luego con esta otra cuestión. ¿A qué gentes se dieron las religiones? Y aquí nos encontramos todo fundador de una religión, dificultad que se refiere al objeto primario de la religión misma, al apresuramiento de la evolución humana, con su corolario de que todos los grados de la humanidad y la evolución debían tenerse en cuenta para él. Así que los hombres se hallan en todos los grados desarrollados. Hay hombres de inteligencia elevada, pero también los hay de una mentalidad de las menos desarrolladas. En un sitio encuéntrase una civilización compleja y altamente evolucionada, y en otros una civilización sencilla y ruda. Aún en medio de una misma civilización se ven los tipos más variados, los más ignorantes y los más educados, los más pensadores y los más superficiales, los más abyectos, y sin embargo a cada uno de estos tipos hay que llegar y a cada uno tiene que ser auxiliado como tal. Si la evolución es una verdad, esta dificultad es inevitable y el instructor divino tiene que hacerle frente y resolverla, porque de lo contrario su obra resultaría un fracaso. Así que si el hombre evoluciona, como evoluciona todo lo que le rodea, estas diferencias de desarrollo, estos diversos grados de inteligencia, tienen que ser una característica de la humanidad en todas partes, y cada religión del mundo debe atenerse a ella. Nos encontramos con una situación tal que no puede haber una sola y misma enseñanza religiosa, ni aún en una misma nación, y por lo tanto, menos aún para una civilización, ni para el mundo todo. Si no hubiese más que una enseñanza, un gran número de aquellos a quienes se dirige escaparían a su influencia. Si se hace a propósito para los de inteligencia limitada, demorará elemental percepción obtusa, a fin de auxiliarles y educarles de suerte que puedan evolucionar. Se dará una religión por completo inservible. Aquellos hombres que viviendo en la acción y formando parte de la misma sociedad tengan percepciones morales más finas y delicadas, una inteligencia brillante y sutil o una espiritualidad desarrollada.
Pero si por el contrario esta última clase es la que ha de ser ayudada, si se da a la inteligencia una filosofía que pueda considerarse admirable, si las percepciones morales dedicadas han de refinarse más, si los árboles de la naturaleza espiritual han de llegar a la plenitud del día perfecto, entonces la religión será tan espiritual, tan intelectual y moral, que al ser predicada a otra clase no hará mella alguna, ni en sus mentes ni en sus corazones. Será para ellos una serie de frases sin sentido, incapaces de despertar sus inteligencias embrionarias, ni de darles motivo alguno para una conducta que se ayude a desarrollar una moralidad más pura. Considerando pues estos hechos respecto de la religión, teniendo en cuenta su objeto, sus medios, su origen, la naturaleza y diversidad de necesidades de las gentes a quienes se dirige, reconociendo la evolución de las facultades espirituales, intelectuales y morales del hombre y la necesidad de que cada cual sea educado con arreglo al estado de evolución que ha alcanzado, tenemos consecuencia inevitable que forzosamente se requiere una enseñanza religiosa diversa y graduada, que responda a las diferentes exigencias y auxilie a cada hombre conforme a su estado anémico. Continuó la señora Vilán. Hay todavía otra razón para que la enseñanza esotérica sea necesaria respecto a cierta clase de verdades. Es un hecho evidentísimo en lo que se refiere a esta clase que saber es poder. La pública publicación de una filosofía profundamente intelectual, suficiente para educar inteligencias altamente desarrolladas y para atraer las mentes elevadas, no puede perjudicar a ninguno. Puede predicarse sin vacilación, pues no atrae al ignorante, cual se aparta de ella considerándole seca, dura y sin interés. Pero hay enseñanzas que tratan de la constitución de la naturaleza, que explican las leyes recónditas y arrojan luz en procesos ocultos, cuyo conocimiento implica dominio sobre energías naturales, a quienes no pueden dirigir a ciertos fines, como lo hacen el químico con el producto de los elementos con que trabaja. Semejantes conocimientos pueden ser muy útiles a los hombres de gran desarrollo, aumentando su capacidad para servicio de la especie humana. Pero si este conocimiento se hiciese público, podría ser y sería mal empleado, como el conocimiento de venenos útiles en la Edad Media por los Borgias y otros. Pasaría a manos de gente de inteligencia poderosa, pero de deseos no refrendados, hombres impelidos por instintos de separatividad, que buscan el beneficio de sus yo separados y a quienes no importa el bien común. Estos serían atraídos por el deseo de obtener poderes que los elevasen por encima del nivel general, poniendo a merced suyo a la humanidad ordinaria, y se lanzarían a adquirir los conocimientos que colocan a sus poseedores en una jerarquía sobrehumana. Con su posesión, pues, se harían aún más egoístas, afirmándose que en su sentimiento de separación, su orgullo sería alimentado y su inclinación al apartamiento se pronunciaría más, y de este modo serían inevitablemente impelidos en la senda diabólica, el sendero de la izquierda, cuya meta es el aislamiento, no la unión. No solo se perjudicarían ellos mismos en su naturaleza interna, sino que se convertirían en una amenaza para la sociedad, que ya sufre bastante por obra de los que desarrollar la inteligencia que la moral. De aquí arranca la necesidad de conservar ciertas enseñanzas ocultas para aquellos que moralmente no están aún evolucionados. Ellos desean darlos a los que están dispuestos a emplear los instructores que puedan comunicar semejantes conocimientos. Ellos desean darlos a los que están dispuestos a emplear los poderes que confiere en pro del bien general, para apresurar la evolución humana, pero se retraen de comunicarlos a quienes los habrían de aplicar su propio engrandecimiento y a costa de los demás. Y no se trata de una simple teoría, son los anales ocultos que dan los detalles aludidos en el Génesis 6 y siguientes. Estos conocimientos serán dados en aquellos tiempos y en el continente de los Atlantes sin ninguna condición rigurosa respecto a la elevación moral, pureza y desinterés de los candidatos. Los calificados intelectualmente para ello eran enseñados, lo mismo que se enseña la ciencia ordinaria en los tiempos modernos. Así que la publicidad, tan imperiosamente dirigida hoy, se concedió entonces, dando por resultado que los hombres se convirtieran en gigantes del conocimiento, pero también en gigantes de la maldad, hasta que la tierra gimió bajo sus opresores y el grito de la humanidad pisoteada
vibró a través de los mundos. Entonces vino la destrucción de los atlantes, la sumersión de aquel vasto continente bajo las aguas del océano, algunos de cuyos particulares consignan las escrituras hebreas, el relato del diluvio de Noé y las enseñanzas indas del lejano oriente en el de Vaisbasta Manú. Así que experimentando el peligro de permitir que seres impuros apoderasen del conocimiento, que es poder, los grandes instructores impusieron condiciones rigurosas en lo que respecta a la pureza, desinterés y dominio propio a todos los candidatos de tales enseñanzas. Ellos rehúsan claramente comunicar conocimientos de esta naturaleza a ninguno que no consienta en someterse a una rígida disciplina encaminada a suprimir toda separación de sentimientos e intereses. Ellos miden la fuerza moral del candidato aún más que su desarrollo intelectual, pues la enseñanza misma desarrolla la inteligencia, al paso que refrena la naturaleza moral. Es preferible, pues, que los grandes seres sean atacados por los ignorantes a causa de su supuesto egoísmo en reservar conocimientos, a que precipiten al mundo en una nueva catástrofe como la de los atlantes. Tales son las razones que justifican la necesidad de un aspecto culto en todas las religiones. Cuando de la teoría se pasaba a los hechos, ocurre naturalmente preguntar: ¿ha existido aspecto oculto en el pasado formando parte de las religiones del mundo? La contestación debe darse inmediatamente y sin vacilar en sentido afirmativo. Toda gran religión ha tenido una doctrina secreta, declarándose el depósito del conocimiento místico teórico, del conocimiento místico práctico u oculto. La explicación mística de la enseñanza popular de la pública y se presentaba en alegorías, dando un significado aceptable a las toscas narraciones y a las pueriles y poco racionales historias. Tras el misticismo teórico, como igualmente tras el misticismo popular, existía el misticismo práctico, una enseñanza espiritual oculta, la cual se comunicaba solamente en condiciones definidas, condiciones conocidas y públicas, que cada candidato tenía que cumplir. San Clemente de Alejandría menciona esta división de los misterios. Dice: después de la purificación vienen los misterios menores, en los cuales hay algún fundamento de instrucción y de preparación que sirven de preliminar para lo que ha de venir después, o sea, los grandes misterios en los cuales se deja de enseñar acerca del universo, quedando solo el contemplar y comprender la naturaleza de las cosas. Imposible es disputar esta actitud a las antiguas religiones. Los misterios de Egipto fueron la gloria de aquel país, a donde se dirigían los hijos más esclarecidos de Grecia, tales como Platón, para ser iniciados en Sais y en Tebas por los maestros de la sabiduría. Los misterios de Mitra en Persia, los misterios de Orfeo y de Baco, los misterios menores de Eleusis, los de Samotracia, de Sitia y de Caldea, son conocidos y aún familiares, al menos en el nombre. El valor de los misterios eleusinos, a pesar de su extrema atenuación, fue grandemente alabado por los hombres más eminentes de Grecia, tales como Píndaro, Sófocles y Sócrates, Plutarco y Platón. Se consideraban especialmente útiles con relación a la existencia post-mortem, porque el inicio aprendía lo que aseguraba su dicha futura, y Sópater alegaba más que la iniciación establecía un parentesco entre el alma y la naturaleza divina, y que el himno esotérico a Demetrio se hacen encubiertas referencias al santo niño Jaco, su muerte y resurrección, según se las consideraba en los misterios. De Jámblico, el gran teúrgico de los siglos III y IV de nuestra era, puede aprenderse mucho acerca del objeto de los misterios. La teurgia es la magia, entre comillas, la última parte de la ciencia sacerdotal, y se predicaba en los grandes misterios para evocar la aparición de seres superiores. La teoría en que se fundaban estos misterios, exponerse en breves palabras: existe uno, anterior a todos los seres, inmutable, que mora en la de su propia unidad. De aquello, entre comillas, arranca el Dios supremo, el engendrado de sí mismo, el bien, el origen de todas las cosas, la raíz, el Dios de dioses, la causa primera que se desenvuelve en luz. De él surge en el mundo inteligente y universo ideal, que pertenece a la mente universal, el Nous, y los dioses incorpóreos intelectuales. De él procede el alma del mundo, a la cual corresponden las formas divinas intelectuales que están presentes en los cuerpos visibles de los dioses. Luego siguen varias jerarquías de seres sobrehumanos,
arcángeles, gobernantes, como creadores, demonios, etc. Así que pues el hombre es un ser de un orden inferior, cuya naturaleza está relacionada con aquellos a los cuales es capaz de conocer. Este conocimiento se adquiría en los misterios y conducía a la unión con Dios. Así pues, estas doctrinas se explican así en los misterios. Abre comillas. La emanación de todas las cosas del uno se vuelca hacia él mismo y la completa dominación de él. Además, aquellos seres eran evocados que aparecían algunas veces para enseñar, otras para elevar y purificar con su mera presencia. Los dioses, dice Jámblico, benévolos y propicios, comunican su luz a los teúrgicos con profusión no envidiada, atrayendo sus almas, procurando unirlos así y acostumbrarles aún viviendo en el cuerpo, a separarte de él y a dirigirse hacia su eterno principio inteligente, porque abriendo comillas, teniendo el alma una vida doble, la una en unión con el cuerpo y la otra separada de él, es de todo punto necesario conocer el modo de separarla, a fin de que así pueda unirse con los dioses por medio de su parte intelectual y divina y aprender los genuinos principios del conocimiento y las verdades del mundo de la inteligencia. La presencia de los dioses nos comunica realmente la salud del cuerpo, la virtud del alma, la pureza de la inteligencia. En una palabra, eleva todo nuestro ser a su naturaleza propia. Exhibe lo que no es cuerpo como cuerpo a los ojos del alma, por medio de él los del cuerpo. Cuando aparecen los dioses, el alma obtiene la libertad de las pasiones, una perfección ascendental, una energía más excelente en todos los conceptos, participando del amor divino y de una alegría inmensa. De este modo, alcanzamos una vida divina y nos hacemos divinos en la realidad. El punto culminante de los misterios era la conversión del iniciado en un dios, ya fuese por la unión con un ser divino fuera de él, ya por la realización del yo divino en él. Esto se llamaba éxtasis, estado al cual el yogi llamaría samadhi, samadhi elevado, para el cual ha de hallarse el cuerpo grosero, el estado de trance, efectuando entonces el alma libertada su unión con el gran ser. El, entre comillas, éxtasis no es una facultad, sino un estado del alma en el cual se transforma de tal modo que percibe lo que antes estaba oculto para ella. Tal estado no será permanente hasta que nuestra unión con Dios sea irrevocable. Aquí en la vida terrestre el éxtasis no es más que un relámpago. El hombre puede dejar de ser hombre y convertirse en un Dios, pero no puede ser Dios y hombre al mismo tiempo. Así que Plotino declara que había alcanzado este estado, pero solo 3 veces por entonces. Proclo enseñaba también que la única salvación del alma es volver a su forma intelectual, con lo que escapa del círculo de la generación y del mucho divagar. Alcanza el verdadero ser, comillas, la energía simple y uniforme del periodo de identidad en vez del periodo de excesivo y vago movimiento que se caracteriza por la diferencia. Esta es la vida que buscaban los iniciados, por Orfeo en los misterios de Baco y Proserpina, y este es el resultado de la práctica de las virtudes purificativas o catárticas. Así que tales virtudes eran necesarias para los misterios mayores, porque se referían a la purificación del cuerpo sutil en lo que actuaba el alma cuando se hallaba fuera del cuerpo grosero. Las virtudes políticas o prácticas pertenecían a la vida ordinaria del hombre y hasta cierto punto se exigían antes que pudiera ser candidato para una escuela como la que se ha descrito. Luego venían las virtudes catárticas, por cuyo medio el cuerpo sutil, el de la mente inferior, era purificado. Y en tercer lugar, lo intelectual, perteneciente al augoides, a la forma de luz del intelecto. Después lo contemplativo paradigmático, por medio de lo cual se realizaba la unión con Dios. Porfirio escribe, comillas, aquel que actúa con arreglo a las virtudes prácticas es un hombre digno, aquel que actúa con arreglo a las virtudes purificadoras es un hombre angélico, o también un buen demonio. Aquel que actúa con arreglo a las virtudes intelectuales tan solo es un dios, pero aquel que actúa con arreglo a las virtudes paradigmáticas es el de los dioses. Y dábase también muchas instrucciones de los misterios por medio de las jerarquías de arcángeles y otras
de Pitágoras, el gran maestro que fue iniciado en la India y que dio él, entre comillas, conocimiento de las cosas que son a sus discípulos juramentados. Se dice que poseía tal conocimiento de la música que la podía emplear para el dominio de las pasiones más salvajes del hombre y para el esclarecimiento de sus mentes. De esto presenta Jámblico ejemplos en su vida de Pitágoras. Parece probable que el título de Teodidactos, dado a Amonio Sacas, el maestro de Plotino, se refería menos a la sublimidad de esas enseñanzas que a la instrucción divina que recibió en los misterios. Y continúa la señora Vicen. Algunos de los símbolos que se usaban son explicados por Jámblico, el cual recomienda a Porfirio que aparte de su pensamiento la imagen de la cosa simboliza y procure alcanzar su significado intelectual. Así, cieno, entre comillas, significado de lo que era corporal y material, el, entre comillas, Dios sentado sobre el loto, significado que Dios trascendía el cieno, el intelecto, simbolizado por el loto, estando sentado se hallaba establecido en sí mismo. Si no se presentaba, entre comillas, navegando en un barco, implicaba su gobierno sobre el mundo y así sucesivamente. Respecto de este uso de los símbolos, Proclo observa que, en comillas, el método de Orfeo tenía por objeto revelar cosas divinas por medio de símbolos, método común a todos los escritores de cosas divinas. La escuela pitagórica de la Gran Grecia fue cerrada hacia el final del siglo VI a.C. debido a la persecución del poder civil, pero existían otras comunidades que conservaban la tradición sagrada. Mead, el investigador, declara que Platón la acomodó a la inteligencia a fin de ponerla a cubierto de una profanación mayor, y que los ritos eleusinos conservaron algunas de sus formas, aunque habían perdido su sustancia. Los neoplatónicos fueron los herederos de Pitágoras y de Platón, y sus obras deben ser estudiadas por todos los que quieran comprender algo de la grandeza y hermosura guardada en los misterios para este mundo. La misma escuela pitagórica puede servir como tipo de la disciplina que se imponía. Sobre este punto, Mead da muchos pormenores interesantes y observa que los autores de la antigüedad están de acuerdo en que esta disciplina había logrado producir los más altos ejemplares, no solo en castidad y purísimos sentimientos, sino también de una sencillez de maneras, de una delicadeza, de una afición a propósitos serios que nadie ha igualado jamás. Esto fue admitido hasta en los escritores cristianos. Los discípulos, pues, de la escuela externa hacían vida común, de familia, y a ellos se refería la cita anterior. En la escuela externa había 3 grados. Primero, de oyentes, que estudiaba durante 2 años en silencio, haciendo cuanto podían por profundizar la enseñanza. El segundo, de matemáticos, aprendían geometría y música, y la naturaleza del número, de la forma, del color, del sonido. Y el tercer grado era de físicos, que les enseñaban la cosmogonía y la metafísica. De aquí se pasaba a los verdaderos misterios. Los que aspiraban a ingresar en la escuela debían de tener, pues, reputación intachable y ánimo contento. La gran identidad entre los métodos y los objetivos perseguidos en estos diversos misterios y los de yoga en la India es cosa patente para el observador más superficial. No debe suponerse por esto que las naciones de la antigüedad obtuviesen sus conocimientos de la India. Todos los adquirían por igual de la fuente única, la gran logia del Asia Central, la cual enviaba a sus iniciados a las diferentes naciones. Todos enseñaban la misma doctrina y seguían sistemas idénticos, conducentes a los mismos fines, pero existían frecuentes comunicaciones entre los iniciados de los diversos países y un lenguaje y un simbolismo comunes. Así, Pitágoras vivió entre los indos, recibiendo una elevada cultura, y más tarde siguió sus pasos a Apolonio de Tiana. También fueron completamente indas, así en la forma como en el fondo, las últimas palabras de Plotino, comillas, ahora procuró retrotraer mi yo interno al yo todo. Entre los indos se mantenía con todo rigor el deber de enseñar el conocimiento supremo solo a los dignos. El misterio más profundo del fin del conocimiento no es comunicable sino a un hijo o a un discípulo, cuya mente esté tranquila. También después de un bosquejo del yoga leemos: levantaos, despertad, habiendo encontrado a los grandes, oíd. Es tan difícil andar por la senda
como por el cortante final, así dicen los sabios. El instructor es necesario porque la sola enseñanza escrita no basta. Así que el fin del conocimiento, entre comillas, es conocer a Dios, no es solo creer en Él, sino convertirse en uno con Él. No es solo adorarlo desde lejos, el hombre debe comprender la realidad de la existencia divina y después conocer, no ya creer vagamente y esperar que su propio yo más íntimo es uno con Dios y que el objeto de la vida es realizar esta unidad. La religión pues debe guiar al hombre a esta realización, de lo contrario valdría tanto como hacer sonar bronces o címbalos, entre comillas. Así también se aseguraba que el hombre debía aprender a abandonar el cuerpo grosero. Separe el hombre su alma de su propio cuerpo con firmeza, como un tallo de hierba de su vaina. Y vio en la aura emaciada de altura mora el inmaculado e inmutable Brahman. Él es la radiante y blanca luz de luces, conocida de los que conocen el yo. Cuando el vidente mira al Creador de color de oro, el Señor, al Espíritu, cuya matriz es Brahman, entonces, habiendo desechado el mérito o el demérito, alcanza inmaculado y sabio la unión con ella. Tampoco los hebreos carecían de conocimientos secretos y de escuelas de Dios. La reunión de profetas en la Job, presidida por Samuel, constituía una escuela de estas y la enseñanza oral era transmitida entre ellos. Escuelas semejantes existían en Betel y Jericó, y en la Concordance de Gruden, libro, era interesante otra siguiente, comillas: las escuelas o colegios de los profetas son las primeras escuelas de que se nos da noticia en la Escritura, donde los hijos de los profetas, esto es, sus discípulos, llevaban una vida retada y austera, de estudio y meditación, instruyéndose en la ley de Dios. A estas escuelas o sociedades de los profetas sucedieron las sinagogas, se cierra comillas. Así que la cábala, que contiene las enseñanzas semipúblicas, es tal cual hoy se conoce, una compilación moderna, siendo parte de la obra del Rabí Moisés de León, que murió en 1305 de la era cristiana. Consta de 5 libros: el Bahir Zohar, el Sefer Sefilot, el Sefer Yetzirah y el Ashmet Searet, y segura que habían sido transmitidos oralmente de tiempos muy antiguos, según se considera la antigüedad históricamente. El doctor Winscott, un investigador, dice que la, entre comillas, tradición hebrea asigna a las partes más antiguas del Zohar una fecha anterior a la construcción del segundo templo, y se dice: Rabbi Simeón Ben Yochai escribió algo en el primer siglo de nuestra era. Así que el Sefer Yetzirah es mencionado por Saad Nost, que murió en el año 940, como muy antiguo, entre comillas. Así algunas porciones de la antigua enseñanza oral han sido incorporadas a la cábala, tal como es ahora, pero la verdadera sabiduría arcaica de los hebreos permanece bajo la custodia de unos de los verdaderos hijos de Israel. Y termina diciendo la señora Bizan en este capítulo: breve como ese bosquejo, es suficiente para demostrar la existencia de un aspecto oculto de las religiones del mundo, sin contar el cristianismo. Y ahora podemos examinar la cuestión de si el cristianismo era o no una excepción de esta regla universal. Este pues es una introducción al tema del cristianismo esotérico por la señora Ana Bizan.